Muy bien, en esta ocasión vamos a resolver un ejemplo que tiene que ver con las ecuaciones diferenciales exactas. Entonces este es el ejemplo 1. Exactas. Perfecto. Y nos dice, resuelva, y nos da la ecuación diferencial que es 2xy diferencial de x más x cuadrada menos 1, todo eso multiplicado por el diferencial de y igual a 0. Ahí tenemos nuestra ecuación diferencial que tenemos que resolver. Lo primero que tendríamos que hacer para resolver una ecuación diferencial exacta es saber si es exacta. Para saber si es exacta hay que ponerla en la forma estándar de las exactas, que es esta precisamente. Los diferenciales separados y todos los términos distintos de 0 en un solo lado de la ecuación diferencial, ya lo tenemos, y la ecuación diferencial igualada a 0. Y luego vamos a identificar, ya que la tengamos en la forma estándar, vamos a identificar la función m de xy, que sería la que acompaña al diferencial de x, y la función n de xy, que es la que acompaña al diferencial de y. Ya que tengo mis funciones m y n identificadas, voy a aplicar el criterio para saber si mi ecuación diferencial es exacta. Entonces, criterio para identificar si la ecuación diferencial es exacta. ¿Y cuál es el criterio? El criterio nos dice que la derivada parcial de m con respecto de y debe ser igual a la derivada parcial de n con respecto de x. ¿Qué involucra esto? Que yo tengo que derivar parcialmente m con respecto de y n la tengo que derivar parcialmente con respecto de x. Y es lo que voy a hacer acá. Entonces, derivada parcial de m con respecto de y es igual a mi m, aquí le voy a sacar de aquí, m de xy es igual a 2xy. Y n de xy es igual a x al cuadrado menos 1. Ahí está. ¿Sí? Entonces, derivada parcial de m con respecto de y me quedaría 2x únicamente. Y derivada parcial de n con respecto de x me quedaría 2x. Cuando derivo parcialmente con respecto de una de las variables, la otra variable se toma como si fuera una constante. Entonces aquí al derivar 2xy con respecto de y me queda únicamente 2x. Es como si fuera una constante, como si fuera un 5 todo esto. Perfecto. Entonces sí cumple. Aquí puedo concluir que la ecuación diferencial es exacta. ¿Sí? Porque son iguales, fíjense, las derivadas parciales. Perfecto, ya que sé que mi ecuación diferencial es exacta, bueno, aplico el método de solución. ¿Cuál es el método de solución? Pues me dice que existe una función tal, f, que es la que quiero encontrar, que la derivada parcial de esa función con respecto de x es igual a mi m, a mi función m de xy. Y esa misma función, pero derivada parcialmente con respecto de y, es igual a mi función n. Es lo que yo sé. Entonces yo puedo empezar aquí por m o por n. Por cualquiera de las dos puedo empezar mi método. Ahora sí que lo que distinguiría empezar con m o con n, bueno, serían las integrales a las que llegamos. Pero independientemente de las integrales, el resultado tiene que ser el mismo. Entonces yo aquí voy a iniciar con m. ¿Qué es de m? Bueno, que m corresponde a la derivada parcial de f con respecto de x. Entonces si yo quiero encontrar f de xy, tendría que encontrar la integral de m de xy con respecto de x. Y agregarle una g de y, una función en términos de y. Eso es lo que sé. Entonces primero voy a encontrar la integral de m con respecto de xy.
m de xy con respecto de x, perdón, ahí está. Eso que va a ser igual a la integral de m. ¿Cuál es mi función m? 2x. 2xy de x. Lo voy a integrar con respecto de x. Ajá. Bien, ¿esto a qué es igual? Con respecto de x me quedaría 2x al cuadrado entre 2. Y la y es como si fuera una constante. Entonces me quedaría 2 por x al cuadrado entre 2 más g de y. Bueno, aquí la pura integral de m es esto, sin la g de y. Ya que tengo esta integral de m con respecto de x, bueno, ahora sí me vuelvo a mi f. Ya tengo mi f de xy. Sería igual a x al cuadrado y, porque 2 entre 2 es 1, más g de y. Aquí como lo planteé así, en este primer renglón. Ok, ya tengo f de xy, pero fíjense, aquí no sé cuánto vale o a qué es igual esa función g de y, entonces la tengo que encontrar. ¿Cómo encuentro esa g de y? Bueno, ahora voy a utilizar lo otro que sé de mi función. Sé que mi función f, la que estoy buscando con respecto de y, si la derivo parcialmente con respecto de y, es igual a n. Entonces voy a utilizar eso que sé. Y voy a derivar f con respecto de y. Derivo esto que encontré, que es f con respecto de y, me va a quedar x al cuadrado más g' de y. ¿Qué más sé? Que mi función, la derivada parcial de f con respecto de y es igual a n. Entonces esto lo igualo a n. Esa x al cuadrado más g' de y la voy a igualar a n. ¿A qué es igual a n? Y lo tengo, x al cuadrado menos 1. Ahí va. Y entonces voy a continuar en la otra hoja. Entonces voy a despejar. G' de y es igual a ¿qué? Es igual a menos 1, porque se me eliminan. Yo quiero encontrar g de y, entonces g de y va a ser igual a la integral de menos 1 con respecto de y. La voy a integrar con respecto de y. ¿Y eso a qué va a ser igual? G de y va a ser igual a menos y. Ahorita no le agregamos la constante, nada más le dejamos así como menos y. Muy bien, pues ya tengo entonces g de y. ¿Para qué quería g de y? Porque aquí en mi f de xy, que ya había encontrado, tenía x al cuadrado por y más g de y. Entonces aquí voy a sustituir mi g de y que acabo de encontrar aquí. Ya voy a tener f de xy es igual a x al cuadrado y menos y. Esa es mi función f de xy. Y ahora la solución se deja en forma implícita. Va a ser x al cuadrado y menos y, que es esta función, igual a c. Esa es nuestra solución. Esta. ¿Sí? Y es fácil comprobar que si nosotros derivamos esta función con respecto de x, llegaremos a m. Si derivamos esta con respecto a x, vamos a llegar a 2xy, que es esta m. Y si derivamos esta función con respecto de y, vamos a llegar a x al cuadrado menos 1, que es n. Entonces, esta función, al derivarla con respecto de x y con respecto de y, nos lleva a nuestra ecuación diferencial. Es fácil comprobar que es la solución. Ok, bueno, pues entonces hasta aquí este primer ejemplo, iniciando con m. Ahora voy a iniciar, pero con n, para que vean que llegamos a la misma solución. Voy a tomar otra hoja y voy a iniciar con n.
Entonces dice ejemplo 1. Es el mismo ejemplo de las ecuaciones diferenciales exactas. Y dice resuelva. Dice 2xy de x más x al cuadrado menos 1 de y igual a 0. Aquí ya habíamos identificado nuestra m de xy y nuestra n de xy. Ya hicimos el proceso para saber si nuestra ecuación diferencial es exacta. Ya aplicamos el criterio, llegamos a que sí. Aquí la diferencia en el método de solución. Ya nos vamos a ir directo al método de solución. Pero iniciando con n, con la función n, para comprobar que llegamos a lo mismo. Que sabemos que existe una función tal que derivada parcialmente con respecto de x es igual a nuestra función m de xy. Y esa misma función derivada parcialmente con respecto de y es igual a nuestra función n de xy. Ahora vamos a iniciar con n de xy. Entonces nuestra función f de xy va a ser igual a ¿qué? A integrar n de xy con respecto de y, porque la derivada parcial de f, la función que estamos buscando con respecto de y, es n. Entonces al integrar n con respecto de y encontramos f, es lo que estamos haciendo acá. Y le vamos a agregar una h de x, una función únicamente en términos de x. ¿Ok? Es lo que vamos a hacer para resolver. Entonces lo primero que voy a hacer es integrar n con respecto de y. Esto va a ser igual a integrar n, que es x al cuadrado menos 1. Vamos a tener aquí dos integrales, la de x al cuadrado de y menos integral de y. Esto va a ser igual a x al cuadrado y menos y. A eso es igual esta integral de n xy con respecto de y. Luego ya voy a plantear mi función f de xy va a ser igual a esto, a x al cuadrado y menos y, que sería esta parte, más una función h en términos de x. Ahora, ¿qué me falta? Pues conocer a qué es igual esta función h de x. Y para eso utilizo esto que sé, que la derivada parcial de mi función con respecto de x es igual a m. Entonces voy a derivar parcialmente esta función que encontré con respecto de x. Al derivarla me queda 2xy más h' de x. ¿Sí? Aquí en el segundo término, como no incluye a la x y la otra variable que nos está derivando se considera una constante, entonces aquí la deriva de 0. Bien, ahí está. Ya tengo mi df de x. Ahora tengo que igualar esto a mi m. ¿Por qué? Porque la derivada parcial de f con respecto de x es igual a m. Entonces voy a igualar. Mi m en este caso es 2xy. Entonces h' de x me queda igual a ¿qué? A 0. ¿Sí? Mi h de x va a ser igual a ¿qué? A la integral de h' de x con respecto de x. Integral de 0 con respecto de x, entonces h de x es igual a ¿qué? A c. Es igual a una constante, ¿sí? La integral del 0 con respecto de x o con respecto de y, bueno, será igual a una constante. ¿Por qué? Porque al derivar, o sea, son funciones inversas. Si yo integro el 0, obtengo una constante. Si yo derivo una constante, obtengo el 0. Entonces ya tengo mi h de x. Y esta la voy a sustituir ¿en dónde? Pues aquí, miren. Ahí donde me hacía falta. Por eso hice todos esos pasos. Porque me faltaba conocer h de x, esa parte de la función de f. Muy bien, voy a continuar ya para plantear finalmente mi solución. Entonces aquí ya me quedaría que mi f de x, y va a ser igual a lo que ya tenía, x al cuadrado y
menos y más c. Una constante. Y la solución se deja en forma implícita. Es esa f de xy, que es x al cuadrado y menos y más c, igualada a una constante. Y ya, esta y esta constante se pueden sumar, entonces nos quedan x al cuadrado y menos y igual a c2, ¿no? Y ya aquí planteamos c2 va a ser igual a c1 menos c. ¿Sí? Ahí está. Y bueno, esta sería nuestra solución. Esta sería la solución. Y si comparamos con la anterior, esta yo la inicié con m y llegué a esta solución. Y esta otra solución yo la inicié con n. Entonces así es a lo que tenemos que llegar, a lo mismo, al mismo resultado, independientemente de con cuál inicies, con m o con n. Perfecto. Bueno, entonces hasta aquí llegamos con este primer ejemplo que involucró, bueno, iniciar el método de solución con m y luego con n y contrastar y comparar, que llegamos al mismo resultado.